Y bien, Dieter Bauerman es candidato a PhD en Economía en la Universidad de Maryland, pero ha desarrollado una investigación interesantísima acerca de los efectos de las tecnologías de comunicación, digamos, del acceso a celulares, en los ingresos rurales, en las zonas más pobres del Perú. En qué medida efectivamente el acceso a celulares ha incrementado o no los ingresos. Dieter, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que ha encontrado exactamente en esta investigación? Bueno, exactamente, en una pequeña corrección, no es el acceso a teléfonos celulares, sino esto fue un programa del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, justamente en centros poblados tan aislados que no tienen acceso ni a telefonía fija ni a telefonía celular. Ajá. Y la intervención consistió en proveer teléfonos satelitales públicos, ¿no? Tarjeteros, básicamente, entre el año 2001 y el 2004, principalmente, que se intervinieron aproximadamente 6.500 centros poblados, ¿no? muy metidos en todo lo que es costa y reserva, pero sin ningún tipo de acceso a telecomunicaciones. Esto es un programa del FITEL, ¿no? Del FITEL, sí. ¿No? Es un programa del FITEL que, bueno, la pregunta acerca de los efectos económicos de las tecnologías de comunicación es una pregunta interesante para los economistas, porque muy pocas veces podemos encontrar una provisión de tecnologías de comunicación que sea exógena a otros factores que también pudieran estar afectando los elementos de resultados económicos. Entonces, esta intervención en particular, ya que fue diseñada y direccionada hacia centros poblados muy similares en lo que se refiere a que no tenían otro acceso a tecnologías de comunicación, y también en variables muy parecidas en torno a accesos a caminos, centros poblados muy aislados. Lo interesante que aquí vislumbramos es que esto solo ha variado en que algunos centros poblados recibieron primero los teléfonos y otros después. Entonces hemos aprovechado esta secuencia temporal cuasi aleatoria para poder identificar los efectos causales de la provisión de tecnologías de comunicación, ¿no? ¿Y cuáles fueron los efectos? El efecto principal encontramos que por un mecanismo de reducción de costos de transacción en lo que es la búsqueda de precios más convenientes en mercados aledaños, los agricultores en promedio pueden obtener mejores precios en más o menos 14.8% de productos de venta, mejores precios en insumos en aproximadamente 22%, lo cual ha determinado un aumento en su productividad del 18%. ¿no? Es una cosa notable. Es muy notable, es muy significativa, sujeto a todas las pruebas econométricas habidas y por haber. Y lo más interesante es que siempre que se da este tipo de efectos, podrían haber efectos en otras variables económicas, y en este caso hemos querido centrarnos en lo que es la utilización de trabajo infantil, que en estas zonas es muy común. Y lo que encontramos es que luego de haber mejorado estos ingresos, el trabajo infantil disminuye en 13.6 puntos porcentuales, ¿no? De manera muy significativa. Sí. Qué bien, qué bien. Y aumentando la asistencia escolar, ¿no? Aumentando la asistencia escolar. Y en virtud de que, ¿cómo así, digamos, el acceso a esta telefonía satelital? Satelital, sí. ¿Le permite al agricultor conseguir mejor precio para su producto? ¿Cómo lo logra? ¿Se entera de los precios en el mercado y con eso le sirve para negociar mejor con el comprador? ¿Cuál es el mecanismo? Hay dos mecanismos principales. El primero, que una vez que el agricultor utiliza esos teléfonos, porque eso sí se ha comprobado, para averiguar los precios de sus productos y sus insumos en mercados aledaños. Ojo que estos centros poblados tienen 5 o 6 mercados aledaños a los que pueden asistir, pero quedan a un promedio de viaje de 3 o 4 horas, ¿no? Que es un costo no menor. ¿No? Entonces, por intermedio de esta tecnología pueden averiguar los precios e ir a comprar al mercado que les convenga más. Esa es una. Y por otro lado, también tienen un mayor poder de negociación, como mencionaste, con respecto a los intermediarios que visitan estos centros poblados y que antes de tener un modo de comunicación simplemente te ofrecen un precio que lo tomas o lo dejas, y lo cual es riesgoso, porque le dice, bueno, si me voy al mercado a averiguar tengo que viajar 4 horas, ¿no? Entonces como que hay un mayor poder de negociación, porque saben realmente cuánto es lo que vale su producto en el mercado. Extraordinario. Así es.
Entonces se comunican con, digamos, conocidos que tienen en esos mercados aledaños. Que deben ser mercados seguramente de pueblos un poco más grandes. Claro, claro, ¿no? de capitales de distrito, ¿no? Claro. Sí, y con conocidos, sí, con conocidos es la principal respuesta, ¿no? Y a veces con familiares también. Con familiares. Sí. Claro. Así es. Qué interesante. ¿Cómo han podido ustedes medir la diferencia de ingresos? ¿Han comparado con una época anterior en la que no tenían este servicio telefónico? Exactamente, como te mencionaba, lo que hemos hecho es principalmente, el problema de esta evaluación es que no hubo información primaria recolectada, ¿no? Entonces hemos utilizado las encuestas nacionales de hogares desde el 97 hasta el 2007, formando un panel a nivel de centros poblados. ¿Y cómo identificamos esto? Obtuvimos los ubicaciones satelitales de GPS de cada teléfono. Pudimos identificar la ubicación GPS por medio del último censo del 2007 de cada centro poblado encuestado en el ENAO, y hicimos una simulación con el apoyo de dos ingenieros, Ricardo Martín y Luis Barrantes, de la empresa BMB Geomática, para calcular tiempo exacto de viaje entre cada teléfono y cada pueblo encuestado en el ENAO. Y nos quedamos con los pueblos en un radio de 30 minutos de viaje al teléfono más cercano. Y utilizando todo el panel y aprovechando la secuencia temporal de esta intervención es que podemos evaluar los efectos antes versus después, y con pueblos que fueron tratados antes como pueblos tratados primeramente, y con pueblos que fueron tratados más tarde como pueblos control, para identificar el impacto. Y eso tiene un rigor, decíamos, eso ya es indubitable, no se puede cuestionar. Sí, y bueno, hemos hecho una serie de pruebas estadísticas. Algo interesante es que los efectos principales en lo que es el trabajo infantil se concentran en los distritos sobre la media de la distribución de densidad poblacional, que es los distritos donde tienes más opción de reemplazar, con qué reemplazar la mano de obra infantil en el campo, ¿no? Así es. Interesante. Pero la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, ¿no ha ido modificando sus metodologías de medición de ingresos, por ejemplo, de captación de ingresos? De repente es un poco complicado comparar, es decir, hacer una serie histórica. No sé si son comparables, digamos, los resultados de un año a otro. Se ha ido modificando la medición de ingresos, pero afortunadamente el módulo agrícola y pecuario se ha mantenido en el tiempo. ¿Ah, sí? Exactamente, sí. El módulo agrícola y pecuario, las preguntas se mantienen en el tiempo, sobre todo en las variables que a nosotros nos interesan, la producción agrícola, la cantidad producida, el valor de venta de los mismos, y las que son preguntas con respecto al trabajo infantil, que lo medimos como la actividad principal reportada por el niño, sí es la misma pregunta que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Entonces hemos aprovechado eso, y obviamente controlamos por el cambio. Ha habido un cambio de marco muestral a lo largo de los años de la Senado, y lo controlamos econométricamente con la probabilidad de muestreo de cada hogar, ¿no? para reflejar este tipo de cambios. ¿Y ustedes hicieron trabajo de campo? Trabajo de campo hemos hecho... ¿O ha sido puro ENAO con GPS? No. Hay una parte cuantitativa y otra parte de trabajo de campo cualitativo, que hemos visitado aproximadamente 15 centros poblados distribuidos en todo el país que han sido intervenidos, para comprobar cualitativamente lo que nos dicen los datos, y lo hemos comprobado, y también está reflejado en el documento que, bueno, ha sido financiado por el Consorcio de Investigación Económica y Social, y está en su página web el documento completo. ¿Esta investigación fue financiada por el CIES? Es por el CIES, exactamente. Sí, fue un proyecto ganador mediano del 2008. Sí. Qué bien, qué bien. Qué extraordinario, pero lo que no entiendo bien es esta tecnología de comunicación. Es un teléfono público. Es un teléfono público. Exactamente. Sí. Satelital. Entonces, al que acceden hay que pagar, me imagino. Tienes que comprar tu tarjeta telefónica y lo usas. Puedes tanto hacer llamadas como recibir llamadas. Y bueno, cuando hemos visitado estos teléfonos, generalmente se han ubicado en lo que es la tiendita del pueblo. Y bueno, también la persona que está a cargo de la tienda inclusive ha puesto parlantes en la tienda para cuando llaman a alguien, como que lo perifonean, ¿no? Para recibir las llamadas también. Extraordinario, gracioso. ¿Y cuántos de estos teléfonos se han instalado en el Perú? Son 6.509 centros poblados intervenidos por este programa. 6.509. 6.509 centros poblados. En teléfonos es más, porque hay muchos centros poblados que tienen 12 hasta 3 teléfonos, ¿no? Pero 6.500
centros poblados es bastante, claro, hay como 80.000 centros poblados, creo, ¿no? Hay casi 100.000 centros poblados. Casi 100.000 centros poblados, exacto. Pero algunos pues tienen 2 o 3 casas. Claro. No, estos son centros poblados de entre 300 y 2.000 habitantes. O sea que son más o menos, pero que no tienen acceso a tanto teléfono fijo como cobertura celular. Entonces ahí deben estar cubriendo todos los centros poblados que tienen esas dimensiones, prácticamente. Se definieron celdas de 5 kilómetros de diámetro y dentro de esa celda se elegía el centro poblado que cumple estas características, que más o menos está al centro de la misma, ¿no? Entonces, en promedio el programa ha reducido el tiempo de acceso, la distancia de acceso en general del Perú de 60 kilómetros a 5 kilómetros para acceso a un punto de comunicación. Sí. Eso es extraordinario. Y eso lo ha hecho el FITEL. El FITEL. Es el primer programa. El FITEL es un fondo que se constituye con la privatización de... Primero fue adscrito a OCIPTEL y luego ya es un ente... Es plata de la privatización. Ellos reciben los fondos del 1% de todas las ventas brutas de los operadores privados del Perú, tanto Telefónica, todos los operadores privados. De todas las ventas brutas, el 1% va a ese fondo que tiene como misión desarrollar tecnologías de comunicación para las zonas que no llega el operador privado, ¿no? Yo pensé que ese FITEL no avanzaba mucho, era un poco lento, pero por lo visto en este tema... Sí, bueno, ese fue el primer programa. Ahora ya están más desarrollados haciendo programas de acceso a banda ancha, inclusive, ¿no? Que también será una futura investigación. ¿A banda ancha? A banda ancha, sí. He escuchado que van a construir van a, digamos, tender una banda ancha en toda la sierra del Perú. El programa es hacer un backbone de sur a norte en todos los Andes peruanos para que pueda tener acceso a banda ancha a todos estos centros. O sea que esa banda ancha va a estar lista antes que la carretera longitudinal de la sierra, que todavía no está terminada. La banda ancha podría ser. Sí, es increíble, ¿eh? Sí. En realidad habría que construir un ferrocarril en toda la sierra. Interesante, porque además, primera vez que veo una investigación que tiene resultados muy específicos, muy precisos, digamos, y que identifica claramente el efecto de las tecnologías de comunicación en el incremento de los ingresos. Y es notoria, el incremento es notorio, ¿no? Sí, es muy notorio. Hay un par de investigaciones en India y en Níger que básicamente ven dispersión de precios entre mercados, utilizando la cobertura celular. Pero esta es la primera en la que se ve efectos ya más allá de dispersión de precios, sino que el bienestar de agricultores en este caso, y lo que es más interesante, lo que es el trabajo infantil, ¿no? Claro. Entonces habría que profundizar con este asunto de la penetración de las tecnologías de comunicación, ¿no? Porque sin duda demuestran que funcionan. Y si además empezamos a introducir pues tecnologías productivas, tecnologías agrarias, porque esas comunidades están en el siglo XVII, ¿no? Exacto. Si usted empieza a introducir un simple riego tecnificado, riego por aspersión, por ejemplo, en las chacras, aumenta la producción y entonces, claro. junto con... el teléfono está llegando antes que las tecnologías de producción y antes que las carreteras, es una cosa increíble. Bueno, las carreteras sí llegan, ¿no? Pero, sí, bueno, hay muchos otros poblados que tienen acceso por vía de trochas, ¿no? Trochas, sí, pues. Así es. Así es. Bien, Dieter Weberman, muchas gracias por sus felicitaciones por esta investigación, realmente es algo que debería conocerse, porque además nos alienta, porque significa que estamos avanzando efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Dieter Weberman, candidato a PhD en Economía de la Universidad de Maryland. ¿Tú eres peruano? Soy peruano. Peruano. Vamos a una pausa y regresamos con los datos.